Permiso, diputada presidenta. Las propuestas de reserva que estamos presentando son temas que pusimos sobre la mesa en la discusión del dictamen que, insisto, nos parece que pudo haber ido mucho más allá en términos de la función que puede cumplir la auditoría para auxiliar a esta Cámara y para fiscalizar el gasto público. Una propuesta que hemos hecho es el artículo 17, en su fracción sexta, en donde pedimos practicar auditorías de desempeño de obra pública realizada para verificar su pertinencia y utilidad social con la comparación de los análisis de costo-beneficio ex ante y ex post. Esto ha sido una demanda de organizaciones sociales y evidente en el sentido de que la obra pública en México, en el momento que se concreta en tiempos mucho mayores, con costos mucho mayores, y no tenemos una evaluación clara de cómo hacemos obra pública en el país. Entonces seguimos haciendo obra pública mucho más cara, en tiempos más extendidos, y la auditoría no está en este momento realizando auditorías de desempeño en obra pública que nos parecerían muy importantes. Consideramos también que debemos ampliar el tema de que pudiera haber auditorías excepcionales a solicitud de diputados. Creemos que si al Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción se le da ya una facultad para poder solicitar a la Auditoría Superior de la Federación la posibilidad de que se haga una auditoría, y la auditoría la considera con base a su autonomía técnica y de gestión. ¿Por qué no podríamos los diputados, como pasa en otros congresos del mundo, también poder hacer esta solicitud? Propongo que agregar un párrafo al artículo sexto para que diga: sin prejuicio de su autonomía técnica y de gestión, el titular de la Auditoría Superior de la Federación podrá considerar la realización de auditorías excepcionales a solicitud de 25% de los diputados o del Comité de Participación Ciudadana por atracción directa de la Auditoría Superior de la Federación. Nos parece que estamos renunciando a la posibilidad de que por mandato de la propia Cámara la auditoría, en el ámbito de su competencia y de su autonomía, pueda actuar de manera concreta. Una tercera reserva es el artículo 8, donde nos parece que hay una falta grave en esta ley y tiene que ver con quién la interpreta. Normalmente este tipo de piezas de legislación que se aplican en la administración pública tienen a alguien que sea interpretado, y nosotros consideramos que la interpretación de las disposiciones contenidas en esta ley debe recaer en la propia Auditoría Superior de la Federación. Esto es, cuando no es claro algo, se remite al reglamento y quien interpreta la ley sea la propia auditoría. Esto le daría mucho mayor fortaleza para que cualquier duda con respecto a la misma sea la propia auditoría la que interprete esta pieza de legislación. Es algo común en otro tipo de leyes. Por ejemplo, la propia Secretaría de Hacienda es la que interpreta la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, aquí estamos quitando un instrumento que sería muy valioso para la Auditoría Superior de la Federación. Consideramos también, como hemos mencionado hace un momento, que a esta Cámara le hace falta un informe de la propia auditoría sobre la cuenta pública del año anterior en el momento que se discute el presupuesto el año siguiente. Me explico. Este año vamos a discutir el presupuesto del año que entra, conoceremos la cuenta pública del año 2015, pero no conoceremos ningún análisis de ingreso y de gasto que haga la propia auditoría. En general, los análisis de ingreso-gasto de la auditoría tienen un enorme valor para poder conocer a detalle los ingresos públicos y el gasto. Y no hay razón por la que esta Cámara se prive de un instrumento de esta naturaleza. Al mismo tiempo, consideramos que el documento que debe comentar la Auditoría Superior de la Federación no es el informe de avance, que es un informe simplemente de flujos de ingreso y de gasto, sino el informe trimestral, que nos da muchos mayores elementos para poder
actuar. Consideramos que estas reservas pueden tener una mejora muy importante en la ley y de verdad pudiera permitirnos tener una pieza de legislación, una ley que vaya mucho más lejos de simplemente plasmar lo que viene en las leyes que vamos a discutir, en la de responsabilidades, en la del sistema y en la propia Constitución, y ser mucho más proactivos para que la Auditoría Superior tenga mucho mayor fortaleza y sea capaz de proveer a la Cámara de Diputados de más elementos. Considero que en el tema de las finanzas públicas y del desglose de las mismas y de la información oportuna de las mismas, estamos renunciando a que la Auditoría Superior de la Federación nos dé con mayores elementos. Y es por eso que cuando viene la discusión presupuestal, la discusión de ingresos, esta Cámara no se encuentra preparada ni con los elementos necesarios porque sus órganos técnicos no están teniendo los plazos adecuados de la información. Tenemos que atrevernos a dar nuevos pasos de verdad. Tenemos que atrevernos a que este Congreso sí se convierta en el mecanismo de rendición de cuentas en el Ejecutivo. No perdamos la oportunidad que tenemos en una ley de fiscalización de hacer de la Auditoría Superior de la Federación un contrapeso auténtico que nos permita a los diputados hacer mejor nuestro trabajo. Gracias.